Bueno, me realizaron representación de Dluval Latinoamérica. Les voy a solicitar porque es una cuestión, bueno, por lo menos a mí me interesa bastante, como nosotros somos representantes en toda Latinoamérica, eh, siempre es interesante saber desde qué ciudad y país están conectados. Si me pueden indicar en el chat abajo a la derecha de qué ciudad y país son. Y también si me pueden indicar si se escucha correctamente, entonces ya comenzamos con el seminario. El seminario de hoy trata sobre etapas de construcción. Belo Horizonte, Brasil. Gracias, Gustavo. Marco, sí, nos hemos visto en algún seminario o curso de Lima, Perú. Gracias, Marco, gracias, Vicente. Voy a empezar a compartir pantalla entonces. A ver, déjenme ver un segundito. Ahí estamos. Bueno, ahí deberían estar viendo un edificio modelado en RFM, casi sin terminar. Voy a pasar esto para este lado. José Luis de Tarija. Bien, ahí estamos. Bueno, en el seminario de hoy vamos a ver un concepto que yo considero que es muy interesante, que es las diferencias que pueden existir entre modelar y calcular un edificio de manera integral. Es decir, tenemos la estructura modelada, ponemos calcular y el programa calcula como si el edificio se hubiese construido de manera instantánea, y ver la diferencia con un análisis considerando que primero se construyen las columnas de planta baja, vigas silosas, se deja madurar al hormigón hasta que sea capaz de resistir las columnas de primer piso, y así sucesivamente, y a medida que se va construyendo, la estructura se va deformando. Entonces cuando estamos construyendo el quinto piso, las vigas de planta baja ya tienen una deformación, porque fueron construidas hace prácticamente 2 meses atrás. Entonces, la idea es un poco comparar eso y qué herramientas tenemos como para poder hacer ese análisis. No sé si todos ya conocen algo de lo que es Drupal y RFM, o hay alguno que se conecta por primera vez. Para hacer una breve introducción de 2 minutos, es simplemente mostrarles, para los que se conectan por primera vez, la dirección, y se las indico acá en el chat, de Drupal. Drupal Software es una empresa alemana. Esta es la página de Drupal Software. Drupal es el apellido de Georg Drupal, un ingeniero alemán que hace más de 30 años viene desarrollando programas. Bueno, ahora ya hace años que ya es una empresa con un equipo de trabajo importante, que se dedican pura y exclusivamente a desarrollar programas de cálculo estructural. Uno de los principales, o el principal programa, es RFM, que es el que vamos a ver nosotros hoy. Los invito a que incursionen, que visiten esta página. No solo tienen información sobre los productos de Drupal Software, sino también hay muchos artículos de ingeniería que son muy interesantes, que no tienen pura y exclusivamente que ver con el software RFM, sino con cuestiones de ingeniería que nos interesan a todos. Luego les voy a mostrar también rápidamente la página de Drupal Latinoamérica, que somos nosotros. Es la misma dirección, salvo que al final tiene un .ar. Somos representantes en toda Latinoamérica, incluido Brasil.
para ver, vamos a poner la fecha de hoy, 22/05/27, ¿no? Y vamos a poner etapas de construcción. Bueno, tomamos la norma, podríamos tomar la norma, por ejemplo, ASI 318, podríamos decirle que genere las combinaciones de carga automáticamente. A ver, esperen que está entrando alguien, déjenme que le dé entrada. Buenas tardes, Carlos. No sé si me va a convenir, estoy pensando crear las combinaciones automáticamente o no. Bueno, por las dudas le pongo que las voy a hacer manualmente. Bien, para los que no lo conocen, este es la interfaz del programa RFEM. Este es el espacio tridimensional donde se materializa el modelo. Acá en la parte superior tenemos el menú o los menús, donde tenemos acceso a prácticamente todas las herramientas del programa y los botones de acceso rápido para facilitar con las herramientas más usuales. A la izquierda un navegador de proyecto que para muchas cosas es mucho más fácil acceder desde acá. Y en la parte inferior tenemos un grupo de tablas donde también se va volcando toda la información que vamos generando. Bueno, ahora está todo en blanco, está todo vacío porque recién creamos el modelo, pero vamos a empezar rápidamente a generar un edificio, vamos a hacer algo bastante rápido y esquemático. La idea no es entrar en detalle de lo que es el edificio, sino más bien eh, analizar conceptualmente las diferencias entre lo que es un análisis de una estructura ya hecha, es decir, analizarla de manera integral, toda entera, y analizar la posibilidad de analizar cómo se va generando la estructura paso a paso, y que cuando construimos una parte, ya la otra parte tuvo una deformación porque ya tiene una 2, 3 semanas de construido. Entonces vamos a poner, por ejemplo, columnas de 30 por 30 para hacer, para hacer más rápido. Vamos a hacerlo todo igual. Podríamos seleccionar el material. Acá tenemos un hormigón según la norma ACI. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, columnas de 4 metros y vamos a colocarla también, por ejemplo, cada 4 metros. Podríamos hacer 4 copias, por ejemplo, cada 4 metros en X. Bueno, si yo quiero que me quede centrado con respecto al origen de coordenadas, podría mover esto 2 metros, ahí van a ser 0 copias, ¿no? Solamente quiero moverlo, entonces 2 metros en la dirección de Y, a ver si me quedó bien ahí, sí, quedó centrado, y acá podría correrlo 4 metros en la dirección menos X. Menos 4 en X, entonces ahí me quedó centrado con respecto al origen de coordenadas. Bueno, es un esquema bastante sencillo. Vamos a generar vigas. También para ser más rápido vamos a hacerlas todas iguales. Por ejemplo, vamos a hacer vigas de 20 por 40 o de 18 por 40. El mismo hormigón. Y vamos a ir vinculando. Ahí fíjense que lo que podemos hacer es para que nos coincidan los planos. Vamos a editar la barra
vamos a darle una excentricidad para indicarle que la línea que define esa viga pase por la fibra superior. Entonces de esta manera nos queda en el mismo plano. Algo que no les comenté, los que no lo conocen, el programa es un programa que trabaja con elementos finitos y en este caso, si ponemos vista unifilar, son líneas definidas por los dos nudos extremos a la cual se le asocia una sección que el programa interpreta que es una columna y bueno, y obviamente va a calcular en función de todo eso. Fíjense que estas carpetas que estaban vacías cuando empezamos ya se fueron completando, lo mismo la tabla, con los nudos, las líneas que fuimos generando, el material, bueno, ya estaba, esto automáticamente el programa arranca con el material que uno utilizó últimamente. Acá tenemos la sección, las dos secciones de columna y viga, y para algunas cosas, como les comentaba, por ejemplo, es más fácil acceder del navegador. Por ejemplo, si tenemos que seleccionar las vigas, para no ir seleccionando una por una, podemos ir acá a secciones, cliqueo la sección que busco y me las selecciono automáticamente. Desde acá puedo hacer una visibilidad por objetos seleccionados y aislar los elementos que me interesan. Vamos a completar entonces esto, lo hemos puesto cada 4 metros, 4 copias cada 4 metros, entonces me quedaría así, 4 cada 4, y me restaría completar con la misma sección, el de 18 por 40, de acá a acá, le aplicamos la misma excentricidad, en opciones, la excentricidad la misma que le aplicamos en las anteriores. Acá voy a hacer primero 3 copias en la dirección de I, y después selecciono estas y hago las 3 copias en la dirección de X. Entonces ahí tenemos ya modelado digamos un esquema que podemos replicar hacia arriba. Antes de eso podríamos definir las losas. Por ejemplo, podríamos eh, definir por líneas de contorno. Vamos a darle, por ejemplo, 10 centímetros de espesor, de hormigón también. Vamos a darle una excentricidad de 5 para que nos coincida entonces el plano superior. Vamos a ver la vista en... Ahí está. Y esto también podemos hacer lo mismo. 3 copias en X. No, eso no. Y 2 copias en Y. Entonces ahí ya nos queda armado un esquema. Vamos a colocarle unos nudos, unos apoyos empotrados, por ejemplo, en la parte inferior, y vamos a generar un caso de carga, más que nada para verificar antes de copiar que está bien modelado, porque podemos tener errores de modelación. Entonces, para no estar copiando y después borrando y demás, vamos a generar un primer caso peso propio. Calculamos a ver si aparecen errores de ver si se deforma la losa conjuntamente con la viga, y si la viga apoya correctamente. A ver, vamos a ver la deformación en barras, las deformaciones en barras con secciones llenas. Vamos a achicar un poquito el factor
Entonces, si vemos la deformada de las vigas con las losas, evidentemente eh, están bien vinculadas. Si estuviese mal vinculada, puede ocurrir que la losa se deforme como si no tuviese vigas intermedias y ahí nos daría una señal de que hay un problema con la vinculación. Bien, entonces ya sabemos que esto al menos está bien modelado. Entonces dijimos que tenía 4 metros de altura, si no recuerdo mal. Entonces vamos a seleccionar, bueno, la cota la puedo ocultar, y voy a hacer una copia en vertical. Una sola copia en vertical, por ejemplo, a 4 metros de altura. Pero como yo quiero ahora construir más pisos, no quiero que esté a 4 metros estos, sino que estén a 3 metros. Entonces esta cota, en vez de ser el 8, va a ser 7, es decir, lo bajo 1 metro. Y acá sí le puedo hacer, por ejemplo, 4 copias cada 3 metros. Entonces ahora sí tenemos un esquema más, que si bien como dijimos al principio, ¿no? Es muy esquemático, muy regular para ser más rápido, porque bueno, en el seminario no tenemos tampoco tanto tiempo para entrar en detalles de, de distribuciones y demás. Por ahí en los cursos sí, pero bueno, la idea es más que nada poder ver esquemáticamente esto de el análisis, construcción por etapas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicarle algunas cargas y como lo vamos a analizar este, por etapas de construcción, lo que vamos a hacer es ir generando, por ejemplo, o sea, vamos a hacer esta suposición como para visualizar mejor la problemática. Vamos a considerar, por ejemplo, que entre el hormigonado de las columnas de planta baja y las columnas de planta alta pasan, por ejemplo, 20 días, y entre cada planta, entre la planta segunda y la tercera también 20. Entonces, como que va a haber una carga permanente, llamémosle de contrapiso y carpeta, por ejemplo, que se va a construir también por etapas coincidente con cada piso. Por ahí no es tan así en la realidad, porque para que se empiece a construir el piso 2 por ahí ya la estructura va por el piso 4 y demás, ¿no? Pero bueno, pero para simplificar, vamos a considerar que en cada piso hay una sobrecarga. Entonces vamos en casos de carga y combinaciones, vamos a generar, por ejemplo, una, eh, so- eh, una carga permanente, vamos a llamar permanente 1, vamos a definirla como carga muerta, vamos a definir otra que a ver si la podemos ver desde acá, vamos a hacer así, esperen un segundito, vamos a mover el modelo para acá y voy a abrir la ventana desde acá. Entonces la carga permanente 1 va a ir en este plano, en esta primera losa. Vamos a permanente 2. Esto porque lo vamos a analizar etapa por etapa, ¿no? Permanente 3 sería entonces la 1, la 2, la 3. Necesitamos 4 y 5. Permanente 4 y permanente 5.
Luego entonces dijimos 1, 2, 3, 4, 5. Podríamos agregar una permanente, por ejemplo, permanente de cubierta. Y vamos a agregar, por ejemplo, una sobrecarga de uso que va a estar, eh, eso sí, en todo el edificio, pero después de construido, ¿no? Entonces, sobrecarga de uso, entonces esto sí, vamos a aplicar un solo caso de carga para todas las plantas. También podríamos generar una sobrecarga de cubierta, pero bueno, ya que estamos, la generamos, sobrecarga de cubierta, y ahí entonces estaríamos con todos los casos de carga necesarios para poder comenzar con el ejemplo. En lo que son las combinaciones de carga, vamos a utilizar, por ejemplo, una combinación que va a ser, en la cual vamos a utilizar todas, en primer lugar vamos a generar una combinación de cargas muertas para poder hacer la comparativa entre el cálculo, por ejemplo, de una sola vez y el cálculo por etapa de construcción. Entonces vamos a tener esa combinación 1, que vamos a llamarlo, por ejemplo, combinación de cargas muertas, y podríamos tener otra combinación que incluya eh, directamente todas las cargas. Podríamos llamarlo, por ejemplo, cargas muertas más cargas vivas, D más L. Ahí seleccionamos todas. A ver, esperen. Ahora vamos a hacer alguna otra, vamos a ponerle un par de condimentos para que se vea mejor la comparación. Entonces vamos a hacer estas dos combinaciones nada más. Creo que esto es suficiente. Bueno, si después necesitamos hacer alguna más, volvemos y la repetimos. La agregamos, digo. Como condimento extra, lo que podemos hacer es, supongamos que tenemos, por una cuestión arquitectónica, que, por ejemplo, retirar, vamos a poner estas tres columnas. Supongamos que se necesita un hall mucho más amplio. Y, a ver, espera un segundito. Y no podemos construir columnas en ese sector. Entonces lo que vamos a tener que hacer ahí es, por ejemplo, a esas vigas, vamos a hacer así, para poder visualizarlo más fácilmente. Estas vigas que tienen mayor luz entre apoyos, vamos a cambiarle la sección y vamos a ponerle una sección, por ejemplo, de 20 por 80, ya que tenemos 8 metros de luz, 20 de ancho, 80 de alto, el mismo hormigón. Entonces ahí ya tenemos, obviamente, si vamos a tener toda esta hilera, toda esta línea de columnas por encima, hay que
Y también podríamos, por ejemplo, robustecer estas columnas para darle más rigidez, pero bueno, vamos a hacerlo así, después de última lo arreglamos. Y otra cuestión que vamos a cambiar un poquitito, eh, por ejemplo, a los apoyos en nudos, vamos a editarlos y en lugar de considerarlos infinitamente rígidos, vamos a darle, este, vamos a darle constantes, que bueno, deberíamos tener algún, vamos a poner estos valores de manera así arbitraria, y bueno, entonces ya podemos ir incorporando las cargas. En lo que es carga permanente 1, vamos a generar, por ejemplo, tenemos que posicionarnos, ¿no? En el caso de carga, vamos a incorporar, por ejemplo, una carga superficial, que va a ser una fuerza uniformemente distribuida en la dirección de Z, y desde acá podríamos, por ejemplo, elegir una composición multicapa. Vamos en categoría, por ejemplo, estructura de piso, por ejemplo, vamos a elegir contrapiso y carpeta. Entonces, yo selecciono esto, es signo negativo porque sé que es para abajo, y lo voy a aplicar directamente a todas las superficies de lo que es el primer piso. Entonces hacemos lo mismo con la carga permanente 2, seleccionamos la misma estructura de piso, que es multicapa, en este caso son dos, la podríamos configurar, pero bueno, para no demorar tanto, vamos directamente ahí, vamos al permanente 3, hacemos lo mismo, a ver si lo podemos hacer más rápido, ya me queda el 1.66 ahí, a ver si me da, sí, perfecto, vamos al permanente 4, eso también se podría parametrizar, no sé si han visto algún seminario de parametrización, este sería el 4, y llegamos al 5 y hacemos lo mismo. Creo que teníamos una carga muerta, una carga permanente de cubierta, que esta carga, bueno, es similar, podríamos, igual no va a afectar tanto en la comparación, porque bueno, podríamos, por ejemplo, generar una composición multicapa diferente, podríamos hacer una estructura de piso con contrapiso, piso y contrapiso, carpeta y piso cerámico, por ejemplo, así ya lo contamos como, va a ser un poquito más pesado, obviamente, y lo asignamos en la parte superior. Y luego quedaría la sobrecarga de uso, que por normativa directamente la definimos como 200 kilos por metro cuadrado, fuerza uniformemente distribuida en dirección de Z, menos 2, en kilonewton serían 2 kilonewton por metro cuadrado, y eso lo aplicamos a todas las losas, excepto las de cubierta, que vamos a definir la sobrecarga de cubierta como 100 kilos por metro cuadrado. A ver si ahí estamos. Signo negativo porque tenemos el eje Z positivo hacia arriba, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos todos los casos de carga. Si vemos acá, por ejemplo, tenemos la permanente 1, permanente 2, permanente 3, permanente 4, permanente 5, permanente de cubierta, sobrecarga de uso en losas
de planta y sobrecarga de cubierta. ¿Teníamos alguna más? No, después tenemos la combinación de cargas muertas, que son todas las que fuimos agregando, y la combinación total, que tenemos todas las cargas muertas más las cargas vivas correspondientes. Entonces, por ejemplo, si calculamos esta combinación, vamos a estar teniendo en cuenta, esto es lo que tenemos que recordar. Voy a calcular todo, así ya nos queda calculado. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que para la comparación nosotros no vamos a utilizar la combinación que tiene en cuenta las sobrecargas de uso, sino que vamos a tener en cuenta la combinación que tiene en cuenta las cargas permanentes, porque nosotros en el análisis por etapas vamos a ir incorporando las cargas permanentes, pero no la carga de uso. La carga de uso la podemos recién incorporar al final. Entonces, bueno, ahí podemos tener resultados, por ejemplo, para la combinación de cargas muertas. A ver, vamos a ver, por ejemplo, una deformación. Ahora vamos a hacer así, vamos a desactivar el modelo y las cargas, así se ve un poco mejor. Ahí fíjense que hay como un descenso debido a los apoyos que no son infinitamente rígidos. Y tenemos una deformación de 26,8 milímetros en la parte más exagerada, que sería en esta zona. Parte de la deformación es por la flexión de las vigas y las losas, y parte por el descenso de los apoyos. Entonces, si nosotros queremos ver, por ejemplo, el descenso de esta columna, por ejemplo, a ver, de este nudo, este es el nudo número 13. Entonces podemos ir a resultados en la tabla, deformaciones en nudo. Entonces si vamos al nudo número 13, que es este de acá, acá me dice que el descenso del nudo 13 es de 20 milímetros. Es decir que la deformación máxima, los 20 milímetros, era por descenso de los apoyos. En ese caso podríamos, por ejemplo, editar, si queremos decir, no, los apoyos en realidad, la constante vertical es un poco mayor, en lugar de 25.000 es, por ejemplo, 30.000, que este sería, bueno, el coeficiente de Balasto, coeficiente de Winkler. A ver si tenemos, ahí deberíamos tener un menor asentamiento. Ahí, obviamente, al cambiar las constantes elásticas hay que calcular todo, pero bueno, como es bastante rápido el cálculo, no hay tanto problema. Entonces ahí, bueno, no cambió mucho, solamente ahora tiene 17,4 milímetros de descenso en Z. Bien, vamos a empezar entonces a hacer el análisis por etapas. Yo, por las dudas, voy a guardar este modelo así como está. Se llama 220527, que es la fecha de hoy, etapa de construcción. Ahí está guardado. Ahora voy a generar uno igual, guardar como, y entre paréntesis le voy a poner 2. Y a este modelo 2 le vamos a configurar entonces
la construcción por etapas. Entonces vamos a abrir el módulo Stages, análisis de fase de construcción, y vamos a empezar. A ver, esperen que ponga el modelo más acá, así podemos ir viendo qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a configurar? Vamos a ir configurando las diferentes fases. Entonces, fases existentes, en este momento todavía no generamos ninguna. Vamos a poner fase de construcción 1. Comentario, bueno, podríamos aclarar acá lo que estamos haciendo, pero bueno, no, para ser más rápido no sería necesario. ¿Qué barras vamos a considerar en lo que es la fase de construcción 1? Vamos con el puntero y vamos a considerar que dentro de la fase 1 van a ser todas estas barras, es decir, las columnas y las vigas de este primer piso. Estas son todas las barras que seleccionamos. ¿Qué superficie vamos a considerar para la fase de construcción 1? Vamos con el puntero y hacemos lo mismo. Vamos a considerar todas estas losas como parte de la fase 1. Superficie, sólidos no tenemos, no hemos modelado sólidos. Apoyos en nudo, vamos a considerar todos los apoyos que tenemos en el modelo. Apoyos en línea no tenemos, apoyos en superficie tampoco, y cargas, vamos a asignar peso propio a todas las fases. Hay que tener en cuenta acá, el peso propio tiene que tener un factor de direccionalidad igual a -1, porque dijimos el eje vertical Z es positivo hacia arriba, entonces hay que indicarle que la carga es hacia abajo. Entonces tenemos configurado esto, aceptamos, entonces le vamos a poner la permanente 1. El peso propio ya lo asignamos, entonces ya tenemos lista la fase 1. Ahora vamos con la fase 2, volvemos a abrir. Incorporamos una nueva fase, lo vamos a llamar fase de construcción 2, y hacemos lo mismo que hicimos antes. Acá, perdón, estamos en fase de construcción 2. Entonces, en barras, en la fase de construcción 2, vamos a tener todas estas. Estas, que son las vigas, más estas, que son las columnas. Las superficies de la fase 2 van a ser todas las que están acá. Sólido no tenemos, apoyos, ya los apoyos quedaron abajo en la fase 1 nada más. Apoyos en línea y cargas. Entonces, en las cargas de la fase 2 vamos a tener la permanente 2 y el peso propio que va a todas las fases. Volvemos entonces a datos generales, nueva fase, número 3, y vamos a ver si podemos hacer más rápido lo que son las barras. Para hacer entonces la 1, la 2, la 3 serían estas de acá. Espero no olvidarme ninguna, perdón, a ver, pensé que me quedé, ahí está, no.
todas estas vigas y todas las columnas. En superficies de la fase 3 vamos a tener todas estas losas y en cargas vamos con la permanente 3. A ver si quedó bien guardado. Sí, la 2 con la 2, la 3 con la 3. Perfecto. Vamos a datos generales. Nueva fase, la llamamos fase 4. Y las barras van a ser 1, 2, 3, 4. A ver. Esto es la 1, esto es la 2, esto es la 3, esto es la 4. Vamos a ponerlo de esta manera. Así es más fácil seleccionar tanto las vigas como las columnas. Superficies de la fase 4 van a ser desde acá. Y todo lo demás no estaba, y en el caso de las cargas, permanente 4. Vamos a datos generales. Bueno, esto es reiterativo. Ahora la fase 5, las barras vigas y columnas. Superficies y cargas, permanente 5. Y quedaría entonces la última fase, o sea, datos generales, la fase de construcción 6. Entonces serían las barras ya de la parte superior y las superficies de la parte superior. Y las cargas en la fase 6 van a ser las, vamos a poner por ejemplo, las permanentes de cubierta. Y podríamos incorporar, si quieren, una última fase, fase de construcción 7, donde le incorporamos, ya no incorporamos barra ni superficie, sino que le incorporamos solamente cargas, y ahí le incorporamos la sobrecarga de uso y la sobrecarga de cubierta. Entonces ahí ya tendríamos todo calculado, todo, mejor dicho, configurado, y vamos a calcular. Ahí, por ejemplo, Gustavo dice si es posible considerar el tiempo, porque el hormigón cambiará de propiedades con el tiempo. Sí, se puede considerar también diferentes tipos de hormigones a través del tiempo. Es verdad. Por un lado tenemos el fenómeno de la maduración del hormigón, que se va logrando más resistencia a medida que pasa el tiempo. Así que sí, se puede considerar, sí. En este caso, bueno, como estamos haciendo algo muy esquemático y la idea es, más que nada, enfocarnos en esta comparación de resultados de lo que da analizándolo completo o analizándolo por partes. Vamos directamente a eso, y bueno, y lo otro lo hacemos muy simple, todo lo demás, ¿no? Pero sí se puede tener en cuenta. Ahí entonces lo que está haciendo el programa, está calculando, porque imagínense que al calcular por etapa de construcción, tenemos que ir evaluando las deformaciones que van quedando
en cada una de las etapas. Eh, Obviamente que, y ahí sí, es lo que preguntaba Gustavo, no es lo mismo si por ejemplo se construye hasta el piso 3 y las diferencias entre piso y piso son de 20 días, a que si en el piso 3 se para la obra y pasan 2 años y después se sigue, ahí va a haber otra consideración, porque ya empieza a entrar hay que ver el tema de la fluencia lenta o la sedencia, depende del país, el nombre que tenga, ahí va a haber más deformaciones, bueno, hay otras consideraciones que habrá que hacer. Pero esto está considerando la deformación con las cargas de la primera etapa y encima de eso la próxima etapa. Entonces en la segunda etapa se va a deformar las vigas de abajo es decir, las vigas de abajo van a tener una deformación por la etapa 1. Se van a deformar un poquito más con la etapa 2, otro poquito más con la etapa 3, otro poquito más con la etapa 4 y así. Entonces, esa es un poco la idea de, eh, a ver, vamos a ver los resultados. Bueno, acá tenemos toda la información, la tenemos por temas. Vamos a aceptar acá y vamos a hacer así. Ahí tenemos, fíjense, desapareció porque estamos, a ver, déjenme ver, estamos en la etapa 1. A medida que yo le agrego las diferentes etapas, me van apareciendo. Entonces vamos a empezar a ver lo siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, creo que las vigas, a ver, vamos a ver el diagrama. Sí, las vigas de mayor deformación son, fíjense acá, a ver, esperen un segundito. Ahí está. La mayor deformación va a estar justamente en la zona donde sacamos las columnas y sobre todo en la parte central, ¿no? Porque tenemos el área tributaria es máxima. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, podríamos aislar, a ver, estos pórticos y estos de acá para simplificar cómo se va a ir deformando a través de las diferentes etapas. Entonces, cuando tenemos la etapa 2, lo que pasa que, a ver, esperen un segundito, porque va a ser más fácil hacer así. Esperen un segundito. Vamos a hacer así. Voy a sacar la perspectiva, le pongo vista en I. Voy a seleccionar esto. Y voy a seleccionar esto. Entonces ahora sí puedo ir etapa por etapa. Etapa 1, etapa 2. No solo que se me deforma, sino que también se va hundiendo. Si bien, bueno, no son tantos los etapa 3, etapa 4, etapa 5, etapa 6, y luego, bueno, la 7 y el agregado de la carga, de carga viva, ¿no? Entonces ahí tenemos un esquema, y ahora lo que voy a hacer es comparar esto con el, eh, el modelo que teníamos antes, que calculamos en una sola etapa. Entonces lo voy a abrir desde acá, y vamos a poner un mosaico.
El 2 es el que estábamos viendo recién, el 1 es el que vamos a abrir ahora. Teníamos ya los resultados, creo que estaban, a ver, ah, eh, bueno, se perdieron los resultados, voy a calcular de vuelta. Entonces vamos a poner un mosaico, entonces vamos a poner las dos ventanas para poder ir comparando los resultados. Se entendió, ¿no? Porque el tema es que a veces uno cuando eh, trata de explicar, a veces pasa por alto cuestiones que por ahí tienen que ver con el programa y si por ahí cosas que no conocen del programa, quizás uno las hace demasiado rápido y no logra este, hacerse entender, entonces por eso les preguntaba a ver si... Entonces acá dijimos que la combinación por ejemplo de cargas muertas, que bueno, igual, bueno, a ver, sí, porque sería cuando antes de la fase final, que es la que donde agregamos las cargas totales. Podríamos ver, por ejemplo, en primer lugar esta, a ver, espera un segundito, ahí está. Y vamos a hacer una ventana, un mosaico, que acá me parece que tengo varias cosas abiertas, déjenme cerrar un poquito. A ver, ahí está. Entonces el modelo en una sola etapa es este. Vamos a poner, ahí está. Entonces tenemos el modelo en una sola etapa es este de acá y el modelo en etapas es este de acá. Ya, a ver si podemos, vamos a la etapa 6, que tenemos todas las cargas permanentes y falta la sobrecarga de uso. Entonces fíjense, vamos a ver, vamos a quitar el modelo, a ver si, no sé si conviene quitar el modelo para que se vea más claramente los resultados. Vamos a ver, hacemos así. Y la malla de elementos finitos también vamos a quitar. Ahí está, de este lado lo mismo. Acá creo que estamos viendo diagramas. Vamos a quitar los diagramas. Ahí está. Ahí tenemos entonces las deformadas. Fíjense la diferencia. Una primera diferencia es que las mayores deformaciones en este modelo están en la losa superior. Y en este modelo, obviamente, están en la losa inferior. En este caso tenemos, por ejemplo, 27,6 milímetros en esta zona azul oscura y en la zona roja bordó tenemos entre 1,8 y 6,4 milímetros. En este otro caso, el que se calculó todo junto, si el edificio se hubiese construido de manera instantánea, tenemos 23,7 de deformación en esta parte, que después, bueno, como actúa todo al mismo tiempo, este,
se deforman bastante parecida a todas esta zona, y 8,7 la parte que menos se deforma, que es la zona azul. Ahora vamos a ver, en lugar de ver la deformación, vamos a ver los diagramas de momento. Vamos a ver, en primer lugar que bueno, para esto vamos a tener que aislar, ahora sí vamos a tener que empezar a aislar los pórticos, porque si no, no se va a entender mucho. Tengo que activar el modelo, seleccionar, por ejemplo, esto de acá, y vamos a seleccionar uno de los más exigidos, que es este de acá. Y vamos a mostrar los resultados de una manera un poquito más, para que se vea más claramente. Podemos ampliar un poquito la escala, quizás se me fue la mano, ahí está. Y en este vamos a hacer lo mismo. Vamos a activar el modelo, vamos a ir a la fase para poder seleccionar. Hayamos seleccionado el segundo. Y vamos a mostrar también los diagramas de la misma manera, así se ven, podemos comparar. Creo que estamos viendo otro valor, a ver, ahí estamos viendo, a ver, momento, acá estamos en momento en I, y acá también vamos a poner momento en I. A ver, ¿qué escala estaba? 1.25. Y acá vamos a poner los diagramas en 1.25. A ver por qué, no, pero acá diagrama de barras 1.25, y a ver acá. Acá está en 2, está bien. Esperen que está bueno por ahí poner la misma escala para poder comparar mejor. Ahí está. Entonces fíjense, ahí tenemos los diagramas de momento en una fase y por etapas. Y fíjense los momentos, por ejemplo, en la viga más exigida, obviamente, la viga que tiene el apeo, donde convergen todas estas columnas al centro del vano. Si lo calculamos en una sola etapa, 173 kN/metro. Si lo calculamos por etapas, 260,72 kN/metro. Y fíjense también lo interesante, lo que pasa acá arriba. Tenemos momentos en las columnas de la parte superior de 36 kN/metro, y este modelo que es más real, porque cuando se construyan estos pórticos de acá arriba, esto ya va a tener una deformación que es irreversible. En todo caso se deformará un poco más, pero la deformación y el acomodamiento sería de cada partícula del hormigón, de todo esto, ya va a estar en una posición de soportar toda esa carga que previa. Entonces, obviamente, este pórtico no va a contribuir a la rigidez global. Cuando lo construimos después de esto, capaz que ya tiene 2 meses de construido y esto ya tiene 20 días como mínimo. Entonces, el riesgo de calcularlo de una sola fase es que el programa considera que todo el conjunto posee una rigidez que se comparte
¿no? Entre los nudos, vigas, columnas y demás, que en realidad no es real. Entonces estamos por ahí armando unas columnas con uno, y también el tramo de viga, ¿no? Con unos valores que están bastante alejados de la realidad. Estamos sobredimensionando toda esta parte superior y o estamos dimensionando de manera este, deficiente la parte, por ejemplo, en este caso, esta viga central que tiene esta diferencia. Vamos a magnificar un poquito esta parte superior, vamos a exagerar, ahora vamos a hacer así mejor. Y ahora vamos a seleccionar acá. Lo tengo que poner en la fase 6 porque si no, ahí está. Bueno, acá me parece que me cambió la escala, pero bueno, no importa. Lo importante son los valores. 9,88 contra 13,67, 5,45 con 36. Es decir, las diferencias son muy grandes. Evidentemente, en este caso nosotros justamente hicimos este modelo con el apeo y con los apoyos elásticos para que se note más la diferencia. En realidad, si no tuviésemos el apeo de esa viga, quizás la diferencia no es tan notable. Pero lo importante es poder tener claro la consideración a la hora de dimensionar. Así que bueno, un poco la idea de este seminario era, fíjense que bueno, que justamente el seminario no solo trata de, obviamente, mostrar algunas de las virtudes del programa que nosotros manejamos, sino que también mostrar un problema que es un problema de ingeniería moderno y que nos ayuda a mejorar el cálculo de nuestras estructuras, porque evidentemente alguien puede decir, bueno, pero las estructuras se vienen calculando o se calcularon durante la mayor parte de la historia sin los programas y la mayoría resiste, quiere decir que tan mal no se hizo y obviamente que no se calculó mal. Lo que sí también es cierto es que la tecnología de los materiales mejora, los métodos de cálculo y de análisis mejoran, entonces lo que sí se puede llegar a lograr son estructuras tan seguras o más seguras que las que hemos visto siempre y a un costo mucho menor. Entonces un poco la ingeniería siempre va evolucionando en esa dirección. Por eso que en algún momento las estructuras de acero siempre resistían hasta que llegó un momento que mejoraron la calidad del acero y empezó a aparecer el problema de pandeo, porque las secciones se reducían y las esbelteces aumentaban hasta que, bueno, se empezó a ver que el problema era el pandeo, entonces, bueno, se tuvo que empezar a analizar cómo solucionar ese problema, bueno, y todo lo demás, ¿no? Es parte de la evolución de la ingeniería. Así que bueno, un poco la idea era esta. El seminario, bueno, hasta acá llegamos. Si quieren, si tienen consultas, dudas, sugerencias, comentarios, son bienvenidos siempre. Espero que les haya resultado al menos interesante. Y bueno, cualquier consulta ya les digo, me quedo un rato más para cualquier inquietud que tengan. De paso, les comento y los invito, para los que no conocen por ahí Drupal y RFM,